Bueno, ya sabíamos lo que era un problema de optimización. Y un problema de optimización no es más que un problema de maximizar o minimizar una cierta función, es decir, encontrar el valor máximo o mínimo de una determinada función sujeto a una condición expresada por una ecuación de varias variables. Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a ver algún ejemplo más de dichos problemas. Y con este pelo de Super Saiyan que me he dejado ahí, rubio, vamos a continuar con el saludo del canal. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, como el propio título del vídeo lo indica, vamos a ver un ejemplo de problemas de optimización utilizando los tantos por ciento. Para ello vamos a estudiar el siguiente problema. Queremos diseñar un envase cuya forma sea un prisma regular de base cuadrada y capacidad 80 centímetros cúbicos. Para la tapa y la superficie lateral usamos un determinado material, pero para la base debemos emplear un material un 50% más caro. Haya las dimensiones de este envase para que su precio sea el menor posible. Bien, ya sabéis que un problema de optimización, para resolverlo tenemos que calcular la función objetivo, ¿de acuerdo? Una función que queremos maximizar o minimizar. Entonces, para calcular la función objetivo queremos minimizar el coste de este envase. Bien, para ello, para sacar dicha función nos vamos a fijar en este dibujo. Vamos a imaginarnos el prisma abierto, ¿de acuerdo? Abierto por la tapadera y por la base y por las cuatro caras que tiene ese prisma. Bien, si nos damos cuenta, nos dice que el prisma es regular y de base cuadrada. En este caso lo que se nos está diciendo es que es una figura, como podéis estar viendo en azul en este mismo momento, ¿de acuerdo? Y como la base es cuadrada, nosotros ya sabemos, ¿vale?, que para la tapa como para la base, que ya sabemos que es un 50% más caro, tenemos las siguientes fórmulas. Si ponemos que el lado de la base o el lado de la tapa, da igual, es A, como es un cuadrado, el área de un cuadrado será A al cuadrado, será el lado al cuadrado. Y el área lateral, como tenemos cuatro caras, será el área del rectángulo, que es base por altura A por B, donde B es la altura, multiplicada por 4, al haber cuatro caras, ¿de acuerdo? Entonces con estos ingredientes tenemos ya, también aplicando el 50%, un aumento del 50% a la base, por eso la base la pongo en este caso de rojo, porque será lo que cambie en esta función objetivo. Tendremos ya calculada así la función que queremos minimizar para que el precio de dicho envase sea el mínimo posible. Sabiendo entonces que el área de la tapa es A cuadrado, el área lateral es 4AB y el área de la base, que es lo que va a cambiar en la función objetivo, por eso lo pongo en rojo, vuelve a ser A cuadrado al tratarse de un cuadrado, ¿de acuerdo? Y que la base es un 50% más caro, tenemos que la función objetivo a minimizar será la suma de las áreas. Pero cuidado aquí, porque ya sabemos que el área de la base la tenemos que multiplicar por un coeficiente corrector, porque tenemos un aumento del 50% para el uso de otro tipo de material, más resistente por ejemplo, que nos supone un 50% más caro. Luego, por lo tanto, tendremos que multiplicar al área del cuadrado por 1,5 para calcular el coste del área de la base. Perdón. Y por lo tanto, lo que estáis viendo ahí es justamente la función objetivo a minimizar sujeto a la capacidad. Para calcular el volumen de un prisma, tenemos que recurrir a la fórmula del área de la base por la altura. Pero la base es un cuadrado del lado A, luego será A cuadrado por la altura, que la altura hemos dicho que era B. Y entonces será A cuadrado por B igual a 80 centímetros cúbicos. Para resolver a continuación el problema de optimización, tenemos que fijarnos en la condición de ligadura, A cuadrado por B igual a 80. Si despejamos una incógnita en función de la otra, lo que tendremos será B igual a 80 partido por A cuadrado, que es la incógnita más, o es la variable más fácil de despejar, ¿vale? Sin caer en raíces cuadradas. Bien, una condición que no hemos puesto es que A y B son dimensiones, entonces tienen que ser números positivos, ¿de acuerdo? Y además, lo que tenemos que calcular son
los mínimos relativos o el mínimo relativo de la función que resulta de llevar el valor b a la función 2,5 al cuadrado más 4a por b, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí perfectamente. Bien, si en este caso la función a optimizar es la que estáis viendo en pantalla, yo lo que tenemos que hacer en este caso es derivar la función en función de a, ¿de acuerdo? Tendríamos esta derivada y luego igualar la derivada a 0 para sacar los extremos relativos, en este caso los puntos críticos de momento. Si multiplicamos por a cuadrado a toda la ecuación tendremos justamente, y simplificamos la ecuación, tendríamos a cubo igual a 64, que si saco la raíz cuadrada de 64 nos quedará a igual a 4. Entonces la base, el lado del cuadrado será 4. Vamos a ver cuánto será la altura. Bien, entonces si el lado del cuadrado es 4, sacaremos la altura del prisma regular haciendo la condición de ligadura b igual a 80 partido a cuadrado, es decir, despejando la condición de ligadura de la capacidad del prisma regular 80 partido a cuadrado. Y entonces si enchufamos el valor de a igual a 4 en la condición de ligadura despejada sería 80 entre 16, que sería igual a 5. Entonces la conclusión sería, las dimensiones que hacen que el coste sea mínimo es a igual a 4, lado del cuadrado, y b igual a 5, altura del prisma. Pero ¿qué ocurriría? Que este problema estaría incompleto, porque podría ser que 4, 5, podría ocurrir que a igual a 4 no fuera el mínimo de la función objetivo. Luego, por lo tanto, tendríamos que comprobar que efectivamente a igual a 4 es un mínimo relativo. Y en la siguiente presentación lo vamos a ver. Bien, si recurrimos a la derivada segunda, como la derivada primera de esa función es esta que tenemos en pantalla, la derivada segunda será una función muy sencilla de estudiar, que será 5 más 640 partido a cubo. Y como a es una longitud, las longitudes son todas ellas positivas, luego la derivada segunda siempre va a ser positiva para cualquier valor de a entre 0 e infinito. ¿Qué ocurriría? Que en este caso, en particular en a igual a 4, tendríamos 5 más 640 entre 64 y por lo tanto tendríamos que 5 más 10 sería 15, que sería mayor que 0. Luego concluiríamos que a igual a 4 es mínimo relativo para f de x y el coste mínimo vale f de 4 igual a 120 unidades monetarias. ¿Qué ocurriría si la función objetivo fuera más difícil de estudiar? Si la segunda derivada de la función objetivo fuera más difícil de estudiar, podríamos recurrir a la monotonía de la función, en este caso sacando los puntos críticos y por lo tanto viendo cómo varía la función en un entorno a la izquierda de ese punto y en un entorno a la derecha de ese punto. Si en un entorno a la izquierda de ese punto la función decrece y en un entorno a la derecha de ese punto la función crece, estaríamos hablando también de un mínimo relativo, pero en este caso la segunda derivada la derivada segunda de la función objetivo ha sido muy sencillo de estudiar. Y bueno, ya solamente me queda dar las gracias por ser ya más de 260 suscriptores en el canal y a seguir creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo de CDME Clases de Mates. ¡Hasta luego!